¿Qué tal? La verdadera sabiduría proviene de Dios. Damos la bienvenida a todos que están al frente de su dispositivo televisor para ver y escuchar el mensaje que tenemos para hoy. Bienvenidos a su Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, siguiendo a Jesús en los Arrayanes, culto virtual. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Padre, poderoso eres tú, grande en misericordia, Señor. Hoy queremos decirte que te alabamos, exaltamos tu nombre, Señor, y reconocemos tu misericordia y tu amor para cada uno de nosotros. Gracias por la vida, Señor, por este precioso día que nos regalas hoy para poder alabarte con gozo, para poder escuchar tu palabra, Señor, y poder, Señor, ser edificados, cada uno de nosotros, Señor. Tú nos vas a hablar a través de este mensaje, Señor. Gracias por la palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, siempre recordando que este año tenemos como visión, como llamado, como iglesia local, lo expresado por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en capítulo 15, versículo 13. Esto nos llevó a llamar 2022, el año de la esperanza. Dice la palabra de Dios. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Bueno, hemos estado cada domingo y desde el año pasado tratando de abrir nuestro corazón para recibir esta palabra como semilla que dé fruto en nuestra vida. Y aquí, una vez más, tenemos que mirar que solo Dios es la fuente de una esperanza segura, y dice que mediante el poder del Espíritu Santo. Es que la vida del cristiano sin el Espíritu Santo sería un imposible, sería una pérdida de tiempo, digámoslo así. Porque la obra que el Señor ha hecho en todos nosotros, desde el día que dijimos que aceptábamos que Jesús fuera nuestro Salvador y nuestro Señor, la obra es del Espíritu Santo, mediante el poder del Espíritu Santo. Y que cuando esa esperanza es real en nuestras vidas, hay un fruto. ¿Cuál? Alegría y paz, gozo y paz. Dice, porque confiamos en Él. Y cuando dice aquí también que rebosaremos de una esperanza segura, es que esta esperanza no depende de circunstancias. El apóstol Pablo llamaba a vivir en gozo, en alegría, a pesar de las circunstancias, cuando depositamos nuestra confianza, nuestra esperanza en el Dios Todopoderoso. Entonces, vale la pena que hoy, en estos tiempos tan difíciles que estamos enfrentando en Colombia, en el continente, en el mundo entero, donde hay tanta expectativa, hay intranquilidad por el futuro, a causa del COVID, que todavía no salimos completamente, rumores de guerra, sabemos de terremotos, la tierra se está moviendo. Y bueno, es increíble que cuando el COVID estaba en su apogeo, los países se unieron para evitar muertes. Y sin embargo, hoy países están matando gente de otro país. Y es increíble cómo la palabra de Dios se cumple. Y el llamado que el Señor nos ha hecho para que compartamos hoy es que las cosas están escritas. Todos estos acontecimientos están escritos, están anunciados, no en un libro del horóscopo ni en un libro de un vidente, no, en la palabra de Dios. Es importante que entendamos que hay cosas terribles que van a suceder, porque están escritas, es decir, Dios no las escribió para que sucedieran, no, porque Dios sabe que van a suceder, están escritas en la palabra. En el libro de Apocalipsis, recuerden que Apocalipsis quiere decir revelaciones. Es el desencadenamiento de toda la palabra de Dios. Génesis, el comienzo, Apocalipsis, la revelación. En Apocalipsis se hace realidad la promesa del Mesías, se hace realidad un gobierno mundial que va a perseguir a la iglesia y al pueblo de Israel. Eso es inevitable. Por supuesto, el Señor nos llama a orar,
y a interceder por nuestra patria. Pero recuerden que siempre el Señor dijo, si humillaren su rostro, si me buscaren y se apartaran del mal, entonces descenderé y pondré paz en la tierra. Pero es que a veces pensamos que con solo humillarnos y orar basta. No, es clave que dejemos el pecado. Y por supuesto, muchos de nosotros, por la obra de Dios, como veíamos ahorita, por el poder del Espíritu Santo, hemos dejado atrás muchas cosas, pero la santidad todavía está lejos. Y el mundo está de espaldas a Dios. Cuando Sodoma y Gomorra se intercedió por esas ciudades para que el Señor no las destruyera, y negoció el intercesor con Dios a ver si encontraban un justo, y no encontraron. Yo pienso que el mundo está así. Sí, hay una iglesia, gracias a Dios el reino de Dios ha avanzado, pero es mucho mayor el número de personas que, aún habiendo escuchado el mensaje de salvación, dan la espalda a Dios. Entonces vamos a ver en primera instancia una palabra, un mensaje que fue el que dio como la inspiración, como que el Señor nos llevó a recapacitar. Oye, ¿qué está pasando aquí? Vamos a la palabra del Señor mejor de una vez. Alista tu agenda o cuaderno y un esfero. Toma nota. Estos versículos y citas son claves para poder entender, para poder repasar luego. La palabra de Dios tenla a la mano para corroborar que lo que estamos diciendo está ahí en la palabra de Dios. Gracias, amor. Es importante eso, porque este tipo de mensajes no nos cala escuchándolo una vez o leyendo una vez. Es necesario meditar y meditar. Créanme que mi esposita y yo hemos estado comentando y analizando este versículo, sobre todo, todos los que hacen parte de la enseñanza de hoy, pero este versículo en especial nos llevó a hablar, a meditar, a orar y a pedirle a Dios el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a mirarlo sin más rodeos. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Hemos puesto en 3 colores diferentes 3 frases del Señor Jesús, porque todo esto son palabras de Jesús, del Hijo de Dios, de nuestro Salvador. Aquí no está hablando un profeta cualquiera, no está hablando un apóstol inspirado por el Espíritu Santo, está hablando el Hijo de Dios. Y se está dirigiendo a Pedro, Simón. Unos versículos atrás y unos momentos atrás, lo vamos a ver más adelante, Pedro hizo una declaración que el Señor lo felicitó o lo reafirmó, pero luego dijo otra cosa que el Señor rechazó. Y entonces aquí el Señor advierte a los apóstoles que vienen momentos difíciles. Y entonces Jesús, Dios, está preparando el corazón de los apóstoles. A Pedro se dirige, pero mire que habla de a cada uno de ustedes. Y yo me atrevería a pensar que puede también estarse dirigiendo a ti y a mí. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Hoy día, cuando están recogiendo la cosecha de un trigal o de un cultivo, pues hay máquinas que hacen mucha labor, que no solo lo recogen, sino que de una vez descascaran y dejan el grano. Pues bien, en ese entonces no. Echaban todo el trigo en un canasto y lo zarandeaban durísimo y empezaban a soplar sobre esos granos para que esa cáscara, lo que no iba a servir para nada, saliera y quedara solo el grano. Es como si Jesús estuviera diciéndole a Pedro y advirtiéndole a los discípulos, a los creyentes, que Satanás espera que nosotros o que ellos fueran como cáscaras, como paja, que fueran fáciles de soplar y botar. Por eso habla el Señor aquí de zarandear. Sin embargo, miremos la frase ahí en el siguiente color, versículo 32. ¿Qué les dice el Señor? Pero yo he rogado en oración por ti, Simón,
para que tu fe no falle. Increíble. Ujú. ¿Por qué es increíble? ¿Qué fue lo que me llamó la atención aquí? Que uno estaría esperando que Jesús, que es mi Salvador, mi cuidador, Ujú. mi proveedor, me estuviera diciendo, pero tranquilo, Simón, yo he orado para que el diablo no pueda zarandearte. Eso es lo que uno esperaría humanamente. Ujú, pero no fue así. No, le está diciendo es, yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. ¿Y por qué diría tu fe no falle? ¿Por qué? Porque en las pruebas es que se sabe si lo mío es paja, como el Ujú. trigo, o si soy en verdad un grano dispuesto a dar fruto. A ver si vamos a permanecer con la misma fe pasando en esa dificultad. Y ahí está la consecuencia, digamos, de esa oración del Señor para que la fe no falle. Dicen la última parte que está aquí en azul, de modo que cuando te arrepientas, es decir, cuando nos demos cuenta que, wow, sí, fallé, mi fe no estuvo firme, no cumplí con lo que yo le había prometido a Dios y este zarandeo me hizo hacer o decir cosas, dice ahí, de modo que cuando te arrepientas, es decir, retomes el camino y nos acerquemos al Señor, que dice que nuestra labor entonces va a ser fortalecer a otros que han caído. El Señor no nos llamó a condenar a nadie, el Señor nos llama a reconocer que nosotros pecamos y Él nos perdona cuando nos arrepintamos, y entonces nuestro llamado es a fortalecer a los que están débiles en la fe. Y entonces esto es como el inicio de nuestra enseñanza hoy. Hay pruebas por las cuales pasar, es que están escritas. No hay un solo personaje que Dios haya usado, escúchenme, que no haya tenido que pasar por pruebas. Hablemos así rápidamente. Noé obedeció al Señor construyendo el arca, pero créanme, ustedes lo saben, no fue fácil para él. José. José, que uno diría, uy, tan chévere, José llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto, sí, pero el curso que hizo, cómo llegó allá, el mismo David, el rey David, muchos de los profetas, sí, pasaron a la historia como los campeones de la fe en el libro de Hebreos, pero cómo fue su tránsito hacia ese podium, si podemos hablar como ahora en los Juegos Olímpicos o en los deportes. De modo que nosotros vamos a pasar por dificultades, pero lo importante es permanecer con fe y esperanza en el Señor y salir adelante para fortalecer a otros. Entonces, en resumen, aquí vemos que Jesús le aseguró a Pedro que aunque su fe se devaluaría, que se bloquearía, no sería destruida esa fe, y que sería renovado, empoderado por el Espíritu Santo, y que Pedro se convertiría entonces en un guía, en un líder, en alguien importante, poderoso, mediante la presencia del Espíritu Santo, para llevar a otros, a muchos, a levantarse luego de la derrota. Pero no termina aquí, o no, esto es el diálogo completo, no. Miremos la respuesta de Pedro en los siguientes versículos, en los versículos 33, ¿qué pasó aquí? Ahora sí, 33 y 34. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Una respuesta de Pedro cuando Jesús le dice, tu fe va a ser probada, pero tranquilo, yo estoy orando para que puedas salir adelante. Él está ahí pues muy motivado. Pedro era una persona muy impulsiva que decía lo que se le venía a la cabeza. Y claro, Jesús, como les dije, y ustedes pueden mirar en el contexto Lucas 22, pues Jesús está anunciando, ya se acerca la hora en que me van a arrestar, en que voy a empezar a vivir momentos difíciles, y por eso habla de que
el diablo los va a zarandear, porque ustedes muy bien saben que cuando Jesús es arrestado y llevado, pues los discípulos se salieron a correr todos. Y bueno, Jesús le hace esta advertencia a Pedro, pero yo quisiera que analizáramos un poquito esta promesa que Pedro hace a Jesús. Estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. ¿Ustedes creen que Pedro mentía? No, él le estaba diciendo con certeza, con la seguridad, porque eso era lo que había en su corazón en ese momento. La emoción Ujú. de sentirse comprometido con el Señor. Bueno, yo quiero aquí que tú y yo seamos sinceros. No hay la oportunidad aquí para levantar la mano ni para tener respuestas. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces tú, y me pregunto, cuántas veces yo le he dicho al Señor, Señor, yo no te voy a fallar? Señor, si me sale este trabajo, yo voy a servir en la iglesia, yo voy a predicar en los buses, en los parques, donde quiera que esté. Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo estoy dispuesto a irme de misionero. Y estoy exagerando con estas promesas, pero ¿cuántas veces le hemos hablado al Señor con el Promesas. Ujú, corazón sí. porque pensamos que vamos a ser capaces de llevar adelante una zarandeada, una situación adversa como las que podemos estar viviendo, o escúchenme, podemos llegar a vivir en un futuro no muy lejano? Y el Señor, que conoce el corazón, no le está diciendo a Pedro mentiroso, le está diciendo, mira Pedro, no te pongas a prometer, no te pongas a decir cosas, porque tu fe va a estar flaqueando. Déjame decirte, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me vas a negar otra vez. Yo pienso que esto hay que analizarlo, porque casi siempre le caemos a Pedro por decir algo, uy, este Pedro, sí ve, y lo negó, y lo negó. Pero mira, esta palabra está aquí en la Biblia para que tú y yo aprendamos de Pedro las cosas buenas y aprendamos de Pedro las experiencias y las consecuencias de hablar sin pensar, de prometerle a Dios cosas que de pronto en ese momento las tenemos seguras, pero es que hay cosas que tú y yo no tenemos el control del mañana. Por eso en estos días, quienes nos siguen en el Facebook, publicábamos ese versículo: no os afanéis por el día de mañana, cada día trae su propio afán. Preocúpate por el día de hoy. Pedro estaba pensando hacia futuro y el Señor le dice, no, mañana va a pasar otra cosa. Mira, todo esto porque, repito, como decíamos en la introducción, estamos viviendo momentos difíciles. Y esto que el Señor le dijo, Jesús se lo dijo no como una maldición, es decir, Jesús no estaba deseando que Pedro lo negara, no, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar porque Jesús es Dios omnisciente, Él recibe todo el conocimiento del Padre a través del Espíritu Santo. Aquí es donde hacemos la transición, mis amados, a esta fecha de hoy, 27 de marzo de 2022. Nosotros podemos orar para que Dios tenga misericordia de Colombia y del mundo, pero las cosas que están anunciadas en tu Biblia y en la mía van a suceder. Es decir, todo esto de las pestes, de los terremotos, de que se va a enfriar el amor entre nosotros, que la familia nos va a perseguir, que habrá un Estado que primero se mostrará amigo de Israel y de la iglesia y después nos van a perseguir y hasta asesinar, es inevitable, porque todo hace parte, como dijo Jesús, de un comienzo de dolores, es decir, primero vienen las contracciones y después el alumbramiento. Es necesario aquello para que llegue lo otro. Yo quiero que analicemos eso, que no pensemos que con nuestras oraciones vamos a hacer que la Biblia se contradiga. Nuestra oración sí debe ser, Señor, ten misericordia, pero siempre recordando que la soberanía de Dios está por encima. Por encima. Si uno ve las oraciones del libro de Lamentaciones que el profeta hacía por el pueblo, era algo de corazón y Dios tuvo misericordia con quienes se arrepintieron, pero al final
la desgracia vino sobre Israel. Y es más, se cumplió todo. Israel fue desaparecido como nación hasta el siglo XX, que volvió a ser una nación. Entonces, venimos aquí a pensar en el título de nuestra enseñanza de hoy. Desde un enfoque humano, digamos, basándonos en la respuesta de Pedro, si el Señor te dijera a ti que me escuchas, no sé, pienso en un nombre, Manuel, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero tranquilo, yo voy a orar para que tu fe no falle. Luisa, el diablo nos ha pedido que tú vas a ser zarandeada, pero tranquila, yo voy a orar para que tu fe no falle. Entonces el título sería, ¿y tú qué dirías? Porque Pedro dijo, pues que me zarandeé, que si tengo que ir a la cárcel o hasta la muerte, iré contigo. ¿Tú qué le dirías? Vale la pena que analicemos. ¿Estamos preparados si el Señor nos muestra claramente que viene para nosotros un momento muy difícil, como iglesia, como creyente, como ciudadano, como ser humano? ¿Qué le dirías tú al Señor? Es importante que aprendamos la lección de lo que está en la palabra del Señor, de lo que estamos viendo hoy, porque recuerden, la sabiduría viene de Dios y el Señor nos está abriendo el entendimiento para que analicemos que sí tenemos que orar por sanidad, pero nos podemos enfermar. Es más, podemos morir a causa de una enfermedad. Es más, tendremos que morir de algo, ¿no? Entonces, tememos por un gobierno que persiga a la iglesia. Bueno, mi Biblia y la tuya dice que habrá un gobierno. Es más, ustedes lo saben, en Asia, en estos días, nuestro presidente, el pastor Arturo, nos comentaba que en las redes sociales de China, si escuchan la palabra Dios o Jesús, enseguida te quitan el acceso a las redes, te sacan de la plataforma en que estés. Eso ya está pasando. Nosotros tenemos la bendición de que en nuestro país, escúchame, aún no, aún no, pero que va a llegar está escrito. Y yo repito, es para que entendamos que sí tenemos que orar otra vez, insisto, por la misericordia de Dios, pero el Señor no va a contradecir lo que está escrito. Ese sería un título. ¿Y tú qué dirías? Pero me llama la atención de pronto un mejor título para esta enseñanza: para que tu fe no falle. Más bien, no sé, tú lo tomarás o las dos. El título es lo de menos. Aquí lo que estoy diciendo es, ¿por qué lado me voy yo para asimilar esta enseñanza para mi vida como padre de familia, como ciudadano, como pastor, como parte de una sociedad, para que mi fe no falle? Pues bueno, la palabra de Dios está llena de ejemplos, de personajes bíblicos, de personas que le sirvieron a Dios con fallas y todo, otros que se comprometieron o fueron puestos en autoridad y le fallaron a Dios. Hay muchos ejemplos. Sin embargo, Jesús, otra vez, en algún momento, en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, y este versículo lo leíamos hace poco, creo que hace 15 días, el Señor nos dejó ahí como un recorderis. Yo digo que es como cuando uno coge un papelito de esos que tienen pegante, ¿cómo se llama? El que pega uno en la nevera, que no se me olvide reclamar el saco en la lavandería. El Señor nos puso este stick, ¿cómo se llama eso? Este cosito ahí en la nevera. ¿Qué dice? Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Buena parte del país, en especial de la gente joven, y que lo iba a creer, de movimientos que defienden a la mujer, pues nos aborrecen a los que de alguna manera manifestamos nuestra oposición a que el aborto fuera legalizado en algún momento del embarazo. Y nos odian, y nos hablan inclusive nos tratan de fariseos, que defendemos la vida, pero que los niños son maltratados y todo, y nos odian. ¿Por qué? Porque saben que seguimos a Jesús y que queremos hacer la voluntad de Dios. Está muy claro aquí el versículo 19. Si fuéramos
de la corriente del mundo, pues nos amarían, porque estaríamos de acuerdo. Pero dice aquí, ya no forman parte. Estamos en el mundo, pero ya no estamos en las corrientes. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos elegidos para que saliéramos del mundo y por eso el mundo nos odia. Recuerda esto siempre. Yo resalté aquí los versículos. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Es que a veces queremos ser más populares que Jesús. Si a Jesús lo rechazaron, nosotros a ratos queremos como que, no, a mí no, yo voy a tratar de ser buena gente para que a mí no me rechacen. Pues a ti no te van a rechazar mientras no se te note el cristianismo. Tan pronto tú haces la diferencia, escoces. Tan pronto tú muestras que tú no vas con esa chisme que se está regando en la oficina, cuando notan que tú no haces parte de un rechazo en la familia hacia alguien, tú les caes gordo o gorda, o sea, te empiezan a hacer el feo. Es que es importante eso. El mundo es todo lo que es contrario a Dios. Aquí no está hablando del mundo de la gente, sino de la corriente del mundo. Avancemos. Vamos a hablar de dos personajes, amados. Dos personajes que no se conocieron, bueno, yo no sé si en el cielo ya, pero no se conocieron porque vivieron en tiempos muy diferentes y ya los identificaron ustedes. Pues de uno ya estamos hablando, de Pedro, y el otro personaje es David, Antiguo Testamento, recordado pues como un rey especial y demás. Y vamos a hablar de estos. Vamos a hablar primero de David. David, tal vez el más importante rey de Israel, pues fueron muchos, ¿no? Pero recordemos, hace 15 días hablaba de que un ciego llamó a Jesús el hijo del trono de David, o sea, de la ascendencia que tenía Jesús hacia David, antepasado ilustre de Jesús. Es relevante por su fe, está en Hebreos 11 también, en esa lista de los campeones de la fe. En el Nuevo Testamento también se habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Él era pastor, músico, poeta, soldado, rey. Bueno, le fue tan bien en el matrimonio que por lo menos se registran 4 esposas: Mical, Ahinoam, Betsabé y Abigail. Pero también tenía otra cara a la moneda. Sí, claro, David fue adúltero. Planeó el homicidio de Urías, el esposo de Betsabé, para poderse quedar con ella. Desobedeció a Dios y no fue firme ante el pecado de sus hijos. Él fue permisivo con el pecado de sus hijos. Y esto trajo consecuencias no solamente en la vida de sus hijos, sino en la vida de David y en su reinado, en su gobierno. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿pero qué tienen en común David y Pedro? ¿Por qué los juntamos aquí? Bueno, miremos un poquito alrededor de David. Dice en 1 Samuel 16:13. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Para contextualizar también, bueno, Samuel el profeta, él había ungido a Saúl como el primer rey de Israel y pues rápidamente recordamos que Saúl pues decayó, Saúl empezó a desobedecer a Dios y Dios le retiró la unción. Y entonces Dios envió a Samuel a una casa ya, a un lugar de la familia de Isaí, y le dijo, vas a escoger a uno para ser el rey. Y ya sabemos que ni siquiera Davidcito estaba por ahí porque era el menor y lo tenían por allá lejos. Y vino y pasó esto, pasó lo que estamos leyendo. Que fue ungido con el aceite de oliva. Sí, pero más que eso dice, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre él el día que fue coronado. ¿Amén? No, Señor. No, ¿qué dice? Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Desde ese momento el Espíritu Santo está sobre David. Aquí todavía no ha enfrentado el
el Goliat todavía no ha sido el héroe por vencer a ese enemigo poderoso. No, está un peladito, él es un adolescente, pero el Espíritu del Señor vino con gran poder. No, no, el Espíritu del Señor vino y quedó guardado ahí esperando a ser activado. Fue con No, gran poder. vino con gran poder. David fue lleno del Espíritu Santo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y analicemos un poquito a David. En su perfil general, pues, nos llevaría varias reuniones dominicales a ahondar en la vida de David, pero miremos dos punticos aquí. Primero, con fe, con ese poder del Espíritu Santo, venció ante lo imposible. Nosotros tenemos que ser conscientes, sí, él era un pastor, era un joven valiente, arrojado, pero si él no hubiera tenido el poder del Espíritu Santo ejerciendo en él, como dice en Romanos 15:13, mediante el poder del Espíritu Santo, no hubiera sido ese niño capaz de derrotar a ese enemigo. La gente lo veía como lo que era, es un niño. Los hermanos dijeron, pero este lambón que hace aquí, Saúl le dijo, no, pelado, antes de que lo mate tan rápido, póngase mi armadura. La gente lo veía como él era. Dios había puesto sobre él el poder del Espíritu Santo y ese poder fue el que le dio el valor, el convencimiento. David no fue un suicida, David no fue un soldado dispuesto a dar la vida, no. David fue lleno del poder del Espíritu Santo y por eso iba convencido, con la esperanza firme, la esperanza segura de una victoria. Yo quiero que tengamos claro eso. Tenía que enfrentar un gran problema, pero fue convencido que su esperanza estaba en el poder del Espíritu Santo. Segundo, con fe supo esperar en medio de la adversidad, porque él se sabía rey desde ese día que Samuel fue a su casa y ya el Espíritu Santo estaba en él, pero sabiéndose dueño del trono, tenía muy claro los tiempos de Dios. Nunca levantó una mano contra Saúl, sabiendo que él era ungido y que ya ese reinado iba a terminar. Ni siquiera cuando Saúl intentó matarlo se devolvió a decirle, usted no me puede tocar porque yo soy ungido por el Señor y voy a ser el próximo rey. No, mira todo el ejemplo que nos da David. Tuvo en sus manos la vida de Saúl, pero no quiso hacerle daño. Y aquí vale la pena, es que esta cita no la podemos obviar o pedir que la leamos después. Creo que tenemos que mirarla ya. Primera de Samuel 24, versículos 3 al 6 o al 7, y entonces luego leemos el 17. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Aquí hay mucha enseñanza, mis amados. Primero, mira cómo Dios pone a Saúl al alcance de David, para que David le dé la gloria a Dios. Y versículo 4, ojo, porque la gente, y tú y yo somos gente, a veces hablamos a nombre de Dios. Mira estos cómo le dicen, hoy el Señor te dice, es tu oportunidad. Te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Toman un versículo, una promesa, la sacan de contexto y se la sueltan a David. Y entonces David no se deja convencer. ¿Por qué? Porque tiene el poder del Espíritu Santo. Tiene discernimiento.
Porque a veces pensamos que discernimiento es tener el poder de adivinar el futuro. No, discernimiento es el don que Dios nos da para identificar la fuente de un mensaje, el espíritu mentiroso de un mensaje. Ahora es tu oportunidad, le decían en el oído. ¿Cómo vas a dejar pasar esa oportunidad de ganarte todo ese dinero? El Señor te dice, el tesoro del impío será para el justo. Agarra esa plata a ese narcotraficante porque tú tienes derecho a recibir un premio por ser tan fiel. Te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder. Sacan de contexto. Pero David, conocedor a través del Espíritu Santo de la voluntad de Dios, llama a Saúl mi Señor, es decir, mi amo. Yo estoy bajo la sujeción del rey y Saúl será rey mientras Dios lo disponga. Me llegará el momento. Esto llama la atención aquí, porque a veces los creyentes nos dejamos llevar porque otros nos llaman a tomar vías de hecho para derrocar a un rey malo. Saúl era un rey en decadencia. Saúl no estaba haciendo la voluntad de Dios. David había podido decir, Señor, yo te hago el favor y te ayudo y quitémoslo de una vez para que yo sí pueda ser un buen rey. Mira, Dios nos pide hoy que respetemos a las autoridades así no estemos de acuerdo con ellas y que no nos vayamos a las vías de hecho. David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl, porque más de uno le diría, bueno, David, no te quieres manchar tus manos con la sangre del rey, pero déjeme, porque todos los que seguían a David podían estar convencidos de que si David tomaba el trono les iba a ir mejor. Entonces, mira la importancia de ser obediente a la palabra de Dios y no llenarnos de argumentos para tomar decisiones que van contra la voluntad de Dios. ¿Hay injusticia social en nuestro país? Por supuesto que sí. Bueno, entonces quitemos a esa gente que está abusando. No, oremos, sujetémonos a Dios. Y mira lo que pasó más adelante. No está aquí el versículo, mis amados. Pues no lo puse en la diapositiva, pero está en sus Biblias. Quiero que me acompañen a 1 Samuel, capítulo 24. Más adelante, cuando ya Saúl se sale y se va con su ejército, David se asoma ya a la montaña de donde descendió Saúl después de hacer sus necesidades en la cueva, y lo llama y le dice, Señor, Señor, mira, aquí tengo un pedacito de tu manto, te tuve en mis manos y respeté tu vida, pues en otras palabras. Y David le habla, le hace caer en cuenta de que ha sido injusto persiguiéndolo. Y bueno, eso lo encuentra usted en 1 Samuel 24, versículo 2 en adelante. Pero miren la respuesta de Saúl, del enemigo, del que quería asesinarlo, de este rey injusto. Dice el versículo 16 de 1 Samuel 24. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿realmente eres tú David, hijo mío? Comenzó a llorar y le dijo a David, eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. Y los invito a que sigan leyendo el testimonio de Saúl ante la actitud de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y como ya veíamos, sí se equivocó, cometió muchos pecados, pero en momentos cruciales de su vida fue capaz de escuchar la voz de Dios, de escucharla y obedecerla. Vamos a avanzar rápidamente para hablar de nuestro otro personaje. Bueno, nos falta un pedacito de David, qué pena. Sí, porque ya como rey, pues sabemos que fue adúltero, como nos recordaba mi esposita, pues como lo dice la Biblia, pero ahí también fue lleno del Espíritu Santo. Claro, fue confrontado por un profeta, porque David tenía su guardado, ¿no? Que pensó que nadie se iba a enterar, pero en su momento, con fe, confesó su pecado, creyó en el perdón de Dios, pero asumió las consecuencias, porque recuerden que el hijo de ese pecado perdió la vida siendo un bebé, y él asumió, y siguió adelante, porque a veces pensamos que
El Señor no nos ha perdonado porque hay consecuencias de nuestros pecados. No necesariamente el perdón de Dios nos evita las consecuencias de nuestro pecado. Eso tengámoslo muy en cuenta. Y por último, con fe, guiado por el Espíritu Santo, escribió los salmos. 73 de los salmos fueron escritos por David. Aquí tenemos que mirar también el ejemplo de él, que debemos de estar dispuestos a reconocer nuestros errores. Dar el primer paso de reconocerlos es poderlos enfrentar y vencerlos. Que el perdón no elimina las consecuencias del pecado, por favor recuerda eso, porque a veces preferimos evitar las consecuencias en vez de recibir el perdón de Dios. Y en los salmos David expresa su desesperación, sus angustias, sus temores, escribe de una manera tan sincera, lleno de dolor, lleno de rabia, pero también siempre dándole la gloria a Dios, alabándolo, adorándole y confesando su pecado. Pero bueno, avancemos hacia el otro personaje. Vamos a hablar de Pedro. De David hablábamos cómo fue ungido por el profeta Samuel. Pues bueno, Mateo capítulo 4, 18, 20 nos cuenta. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Bueno, aquí nos enteramos, pues todos lo sabemos. Pedro, pescador, comerciante, casado, ya después llegó a ser uno de los tres apóstoles más cercanos a Jesús, fue vocero de todos ese día de Pentecostés cuando habló a esa multitud. Se dice por parte de eruditos, de comentaristas, que tal vez fue la persona que más le dio información a Marcos, a Juan Marcos, para escribir el Evangelio de Marcos. También Pedro escribió 2 cartas, algunos ponen en duda que él las haya escrito literalmente, pues porque era una persona iletrada, pero seguramente sí la dictó, y bueno, en fin. Y la Iglesia Católica, algunas corrientes lo consideran fundador de la Iglesia, es decir, pasó a la historia, y ahorita no vamos a hablar de apologética en cuanto a la piedra base de la Iglesia, pero también tiene su otro ladito. Su otra cara. Sí. Pedro era rudo, era impulsivo, hablaba sin pensar, y también le costó trabajo tratar a los gentiles cristianos. Recuerdan que tuvo sus encontrones con el apóstol Pablo precisamente por ese carácter fuerte que Pedro tenía, y aún así Dios lo usó. Y mira lo que dice el versículo 20 aquí, que Pedro y Andrés, sus hermanos, enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un gran ejemplo que seguir. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, nuestras prioridades tienen que cambiar, nuestros sueños tienen que ser revisados, nuestra vida da un giro. Mira, aquí empezamos a ver el paralelo, el parecido con David. Y bueno, hablábamos de que Jesús les advirtió a los apóstoles que vendían tiempos difíciles, y un día les preguntó: bueno, ¿y la gente quién dice que soy? Y pues le dijeron, no, que Elías, que no sé qué, que bueno, en fin, lo que decía la gente. Pero miremos Mateo 16, 15, 17. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ay, Pedro, Pedro, aquí vemos que el entusiasmo debe ir acompañado de fe. Es decir, aquí el entusiasmo de Pedro lo llevó a confesar eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le reveló. Jesús se lo está diciendo aquí en el versículo 17. Porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Mira, no subrayé, pero mira lo que dice la última frase: no lo aprendiste de ningún ser humano. La verdadera sabiduría proviene de Dios. Esa sabiduría con la que habló Pedro ahí no era humana, era divina, era de parte de Dios. Nosotros tenemos que pedirle al Señor esa sabiduría, porque miren lo que pasó más adelante, cuando nuestras emociones no van acompañadas de la fe. Cuando Jesús dijo que iba a ser llevado preso y todo esto, mire el comentario que hay aquí en 22 de Mateo 16. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo
por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Cuando leemos profecías que no nos gustan, ¿cuál es nuestra actitud? Porque Jesús estaba diciendo aquí, vienen tiempos difíciles. Y Pedro, ¿qué le dice? No confiese eso. ¡Ay, cállese! Eso no va a suceder. Hay que confesar que no, que usted va a ser libre. No hay que confesar que la iglesia va a ser perseguida. No, la iglesia está protegida por Dios. Mira lo que le dice Jesús a Pedro. Cuando uno quiere ir en contra de lo que está escrito y tiene que pasar, escúchame, tiene que pasar. Es una trampa de Satanás. Así como aquí atrás le decía, bendito eres Simón, hijo de Dios, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Mira, no lo aprendiste de ningún ser humano. Mira cómo en unos minutos Jesús le está diciendo, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Mis amados, por favor, yo no quiero que nos llevemos hoy la impresión de que todo va a ser terrible para nosotros, pero ¿sabes? Va a llegar un momento en que sí, porque nuestra bendición no está aquí. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y gloria a Dios si no tenemos que vivir momentos difíciles. Es decir, si la muerte llega a nosotros, la muerte física, antes de que pasen todas estas cosas que están anunciadas, pues gloria a Dios, el Señor nos está guardando de vivirlo. Pero ¿y si tenemos que vivirlo como lo han vivido muchos en el pasado y aún en el presente, en otras latitudes? No podemos ver las cosas solamente desde el punto de vista humano. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver las cosas con sus ojos. En Hechos, capítulo 2, versículo 14, leemos. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. ¿Qué les está diciendo Pedro aquí? A una multitud. ¿Recuerdan? Pedro negó a Jesús delante de una señora que lo reconoció como parte de los apóstoles. Lo negó cuando alguien dijo, sí, este es de ellos. Pero aquí no tiene ningún temor de pasar al frente de los apóstoles y enfrentarse a una multitud. Los llama con respeto, compatriotas judíos y residentes, o sea, visitantes de Jerusalén y los que vivían ahí. Y les dice, no se equivoquen. ¿Por qué? Porque la gente estaba diciendo, al oírlos hablar en otras lenguas, que estaban borrachos. Porque seguramente muchos lo reconocían. Este pescador que viene a hablarnos aquí de quién le dio autoridad. Pues mira, es que, ¿dónde está ahora sí la coincidencia total con Daniel? Perdón, con el rey David. Allá cuando leímos que fue ungido y el poder del Espíritu Santo vino sobre él desde ese mismo momento. Pues es que en Hechos capítulo 2, versículo 4, es decir, 10 versículos atrás de este momento en que Pedro habla a la multitud, había pasado algo. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro y David y todos los que le sirvieron a Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento fueron llenos del Espíritu Santo. Y te tengo noticias. Ese mismo Espíritu Santo que les dio poder a ellos, ese mismo Espíritu Santo que vino sobre Jesús, ese mismo Espíritu Santo que lo levantó entre los muertos, está en ti y en mí. Y estamos llamados a tener nuestra esperanza en el Dios de la esperanza, para que nos llene de alegría y paz en medio de cualquier circunstancia. Venga el gobierno que venga, vengan o no los terremotos, vengan o no las guerras. Oramos porque Dios nos guarde, pero si llegan, que van a llegar, que el Espíritu Santo nos llene de poder, como lo hizo con David y como lo hizo con Pedro. Y mirando lo que hemos compartido hoy, tanto Pedro como David le creyeron a Dios, pero hombres imperfectos también le fallaron a Dios.
le creyeron, pero le fallaron a Dios. Y tú y yo somos así, creemos, pero también fallamos. Entonces, no dejemos que el enemigo nos recuerde las fallas para que detengamos el fluir del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Hoy vamos a orar a Dios dándole gracias por la presencia del Espíritu Santo, pero también diciendo, creyendo de corazón que nosotros ya hemos confesado y vamos a confesar cada vez que fallemos a Dios nuestros pecados para evitar que el enemigo nos detenga acusándonos. Pedro le falló al Señor, pero se arrepintió y fue a Él. Por eso arriba Jesús le decía, para que cuando te arrepientas vuelvas a mí y levantes al resto de la gente. Judas le falló al Señor y quiso arreglar las cosas por su propia cuenta. No se arrepintió, tuvo remordimiento y quiso devolver la plata, pero nunca buscó a Dios para pedir perdón y tuvo un final muy diferente al de Pedro. Tú y yo le hemos fallado como Pedro, tú y yo le hemos fallado como Judas, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos llama a mostrarnos el convencimiento de la justicia, del pecado y de las consecuencias. Hoy démosle gracias a Dios porque ese Espíritu Santo está contigo y va a estar con nosotros si llegan las pruebas y va a estar con nosotros en los momentos de fe, de alegría, de gozo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Padre Celestial, hoy te pido perdón por mi pecado, Señor. Cada uno de ustedes puede hacerlo. Señor, perdóname, Señor. Te he fallado, Señor. Pero yo te clamo hoy en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, Señor. Que seas tú, Señor, llenándome de ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre mí para llenarme cada día de tu gozo, de tu paz, de tu alegría, Señor. Y como hablábamos de el título de la prédica, ¿tú qué dirías si eres zarandeado? Oh Señor, gracias porque cada día estemos fuertes, Señor, fuertes en la fe, Señor, creyendo, Señor, que tu Santo Espíritu nos hace fuertes, nos llena, Señor. En el nombre de Jesús, llénanos, Espíritu de Dios, y pon paz en nuestro corazón. Trae a nosotros gozo y alegría, Señor. En el nombre de Jesús, que la sabiduría que viene del cielo esté sobre nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, a entender, a comprender cada día más y más tu palabra, Señor. Y gracias, Dios, porque mi fe, tu fe, no falle. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para que tu fe no falle. Todos los días encomendemos nuestra vida al Espíritu Santo. Y atención, escuchémoslo y obedezcámoslo, porque el Señor siempre nos habla. No pensemos que es automático, no, tenemos que rendir cada día nuestra vida a la presencia del Espíritu Santo. Bueno, mis amados, llegamos así al final hoy. Que Dios les bendiga, les guarde y que el Espíritu Santo les llene de esa esperanza segura para que tu fe, nuestra fe, no falle. Dios les guarde y hasta una próxima Bendiciones. oportunidad.